Hola, buenas tardes. Nosotros les venimos a hablar sobre algunas estrategias para la toma de decisiones en mercados dinámicos. Nosotros somos el grupo número 13 y estamos compuestos por Juliet Puentes, Diego Martínez, Lizeth Cuesta, Fabián Augusto Quintero y quien les habla, Angie Hernández. Bueno, en este ejercicio desarrollamos una estrategia combinando instrumentos de renta fija y renta variable, enfrentando tres escenarios distintos. Un mercado estable, un escenario de incertidumbre económica y otro de recuperación o crisis prolongada. Nuestro objetivo principal es comprender cómo las variaciones en las condiciones macroeconómicas pueden impactar la rentabilidad, el riesgo y la estabilidad de las inversiones, aplicando criterio de gestión de riesgo y toma de decisiones colaborativa. Bueno, con nuestro trabajo tenemos como meta principal diseñar y evaluar estrategias de inversión en instrumentos de renta fija y variable. Eso ajustando las decisiones según distintos escenarios de mercado para optimizar la rentabilidad y gestionar el riesgo de forma adecuada. Basándonos en eso, tenemos tres objetivos específicos. El primero es analizar el comportamiento en distintos instrumentos financieros, ya sean bonos, acciones y ETFs, ante variaciones en las condiciones económicas y financieras del mercado en el país. Segundo, tenemos que evaluar el impacto de los cambios macroeconómicos en la rentabilidad y el riesgo de portafolio de inversión. Y tercero y último, tenemos pues la aplicación de estrategias de gestión de riesgo y diversificación de portafolio, ajustando la composición del mismo para mantener un equilibrio entre la simulación de los diferentes escenarios propuestos. Para nuestra simulación seleccionamos 5 instrumentos que representan distintos niveles de riesgo, rentabilidad y liquidez, permitiéndonos analizar cómo se comporta un portafolio mixto ante diferentes escenarios del mercado. En la renta fija incluimos bonos gubernamentales a 10 años con bajo riesgo y una rentabilidad esperada del 4,5%, y bonos corporativos a 5 años de riesgo medio y rendimiento cercano al 6,8%. En la renta variable consideramos acciones tecnológicas y del sector energético de tecnologías basadas en el desempeño del índice Nasdaq 100, presentan una rentabilidad esperada del 12% anual, aunque con alta volatilidad. En cambio, las acciones energéticas vinculadas al índice S&P Energy ofrecen cerca de 7% con un riesgo moderado. Finalmente, incorporamos ETF del mercado global que combina diversos sectores y regiones con una rentabilidad proyectada del 5,2% y luego bajo riesgo bajo moderado. En conjunto, esos instrumentos reflejan diferentes comportamientos frente a factores macroeconómicos como tasas de interés, inflación o crisis, y nos permiten evaluar equilibrio entre riesgos, estabilidad esperada y liquidez dentro de la estrategia de inversión. Nuestra estrategia inicial busca mantener un equilibrio entre rentabilidad y seguridad. Asignamos el 40% del portafolio a instrumentos de renta fija, bonos gubernamentales y corporativos, para asegurar estabilidad y un flujo predecible de ingresos. El 60% restante se destinó a renta variable y activos diversificados. Dentro de esta otorgamos un peso importante a las acciones tecnológicas, que es un 25%, por su alto potencial de crecimiento. Y complementamos con acciones del sector energético un 15% y un ETF global un 20% para diversificar riesgos por región y sector. Con esta combinación alcanzamos una rentabilidad esperada aproximadamente del 7,1% anual, manteniendo un nivel de riesgo moderado. En otras palabras, es una estrategia balanceada que prioriza el crecimiento sostenido sin comprometer totalmente la seguridad del capital. Bueno, empezamos presentando un escenario inicial llamado mercado estable, el cual describe un entorno económico sin grandes cambios, donde las tasas de interés y la inflación se mantienen controladas. En este contexto, el portafolio tiende a comportarse de manera predecible y positiva. En la parte izquierda podemos observar el impacto esperado de cada instrumento. Tenemos los bonos gubernamentales que ofrecen rendimientos estables gracias a las tasas de interés y presiones inflacionarias. Tenemos también los bonos corporativos que muestran una ligera mejora por la buena salud empresarial.
Tenemos también los ETF del mercado global que actúan como estabilizadores, aportando diversificación y reduciendo la exposición a riesgos regionales. Y por su parte, pues las acciones tecnológicas proyectan un crecimiento sostenido entre el 8 y el 10%, impulsado por la alta demanda, mientras que las acciones energéticas mantienen rendimientos moderados entre el 5 y el 7%, gracias a precios de energía controlados. Y a la derecha podemos observar que en conjunto el portafolio podría alcanzar una rentabilidad aproximada del 7.5% anual, con un riesgo moderado bajo, reflejando un balance sólido y saludable entre crecimiento y seguridad. Bueno, en esta diapositiva presentamos un escenario de incertidumbre y cambios en las condiciones económicas que refleja un contexto de volatilidad donde los mercados reaccionan con cautela ante posibles ajustes en tasas de interés o factores externos. Bueno, durante estos periodos, pues los inversionistas suelen refugiarse en activos más seguros, por lo que los bonos gubernamentales muestran una ligera apreciación, ya que ofrecen estabilidad. En cambio, los bonos corporativos enfrentan una mayor percepción de riesgo, lo que puede reducir su rentabilidad. Por otro lado, tenemos los ETF del mercado global que mantienen una rentabilidad moderada, funcionando como amortiguadores, pues gracias a la diversificación internacional. Por su parte, las acciones tecnológicas son las más afectadas, con correcciones entre el menos 5 y el menos 10%, debido a su alta sensibilidad a los cambios de tasas y como tal al apetito de riesgo. En contraste, las acciones energéticas se mantienen estables o ligeramente positivas, apoyadas en la demanda constante y precios del crudo resilientes. Como resultado, la rentabilidad total del portafolio se reduce a un rango cercano al 2.5% anual, con un nivel de riesgo alto. Por ello, la recomendación principal es aumentar la posición en bonos y mantener la liquidez para proteger como tal el capital y aprovechar futuras oportunidades de inversión. En conclusión, pues este escenario muestra la importancia de la prudencia y la diversificación en momentos de incertidumbre económica. En el escenario de recuperación sostenida, el impacto esperado es el siguiente. En cuanto a los bonos gubernamentales, se espera una ligera pérdida debido a la reducción de tasas, lo que disminuye pues el atractivo de los bonos gubernamentales y de esta inversión. Los bonos corporativos se anticipa una mejora en el rendimiento impulsada por su menor riesgo frente a otros instrumentos. En los ETF de mercado global presentan crecimiento sólido gracias a los beneficios de la expansión internacional. Las acciones tecnológicas se proyecta un repunte significativo del 10 al 15%, impulsado por la alta demanda e innovación en el sector. Y en cuanto a las acciones energéticas, se prevé un crecimiento moderado del 5 al 8%, sustentado en el aumento de la producción y el consumo energético. En resumen, la estrategia proyecta una rentabilidad estimada del 9% de inversión o de retorno anual, con un nivel de riesgo moderado. Se recomienda pues reforzar la posición en renta variable, especialmente en sectores tecnológicos y en fondos ETF, para aprovechar oportunidades de crecimiento y de diversificación. En un escenario adverso de mercado, los bonos gubernamentales destacan por su alta estabilidad, actuando como activo refugio prioritario. En contraste, los bonos corporativos presentan riesgo de impago debido a su alta exposición al ciclo económico. Los ETF del mercado global experimentan una caída libre, aunque la diversificación ayuda a mitigar las pérdidas. Las acciones tecnológicas enfrentarían una caída pronunciada cercana al 15%, reflejando su alta sensibilidad al ciclo económico. Finalmente, las acciones energéticas mostrarían un comportamiento mixto del menos 5% al 0%,
influenciado por la menor demanda industrial. En resumen, el portafolio presenta una rentabilidad proyectada baja, del 2.5% anual o menor, acompañada de un nivel de riesgo alto debido a la volatilidad del mercado y la caída esperada de los activos en renta variable. Como medida de mitigación se recomienda o recomendamos aumentar la posición de bonos gubernamentales que generan un poco más de rentabilidad fija y para poder, pues digamos así, poder conservar la liquidez, priorizando la preservación del capital sobre la rentabilidad. Comparación de escenarios. Mercado estable. La rentabilidad esperada es del 7,5% anual. Riesgo asociado, moderado o bajo. Estrategia recomendada, mantener composición original sin rebalanceo significativo. El comportamiento del portafolio. El portafolio logra equilibrio entre rendimiento y estabilidad gracias a la diversificación en renta fija y variable. Incertidumbre económica. La rentabilidad esperada es del 2,5%. El riesgo asociado es alto. La estrategia recomendada es aumentar la participación en bonos y conservar liquidez. La volatilidad reduce la rentabilidad de la renta variable. Los instrumentos de renta fija brindan refugio temporal. La recuperación sostenida. Rentabilidad esperada del 9% anual. Riesgo asociado moderado. Incrementar posiciones en acciones tecnológicas y ETFs globales. El crecimiento económico favorece la renta variable, impulsando la rentabilidad general del portafolio. Conclusiones. Primero, la simulación evidencia que no existe estrategia única aplicable a todos los conceptos del mercado. Las decisiones de inversión deben adaptarse al ciclo económico y al nivel de riesgo asumido por el inversor. Segundo, la diversificación y el rebalanceo oportuno del portafolio son factores esenciales para mantener la rentabilidad y reducir la exposición ante escenarios de volatilidad. Tercero, en situaciones de crisis, la renta fija y la liquidez funcionan como refugios seguros que preservan el capital, mientras que en etapas de expansión, la renta variable se convierte en el principal motor de crecimiento. Cuarto, la gestión estratégica del riesgo permite maximizar los rendimientos esperados sin comprometer la estabilidad del portafolio, reforzando la importancia de un enfoque analítico y colaborativo en la toma de decisiones. En conclusión, los resultados obtenidos demuestran que una estrategia bien estructurada y ajustable, basada en la observación de indicadores microeconómicos, favorece la sostenibilidad financiera y la eficiencia en la toma de decisiones en mercados dinámicos. Muchas gracias.